Hola, vamos a estar leyendo de los escritos de Rabash. Estamos leyendo qué es la Torah habla únicamente contra la inclinación al mal en el trabajo. Los materiales de estudio pueden ser encontrados en Sfirat Tová y también en el sistema de Arvut. Pueden hacer preguntas en vivo también a través de esos sitios. Rav. Toda la creación que el Creador creó, como dice el mismo, cree la inclinación al mal y en contra de esto cree la Torah como condimento, es decir, que a través de la Torah, a través de la luz que reforma, es decir, la fuerza de otorgamiento que viene del Creador, necesitamos corregir nuestra inclinación al mal, que está opuesto al Creador, y llegar al deseo de otorgar, es decir, el deseo del Creador. Por lo tanto, resulta, como está escrito aquí en el título, que la Torah habla únicamente contra la inclinación al mal, es decir, el propósito de la Torah, y es decir, ese es todo nuestro trabajo, invertir la inclinación al mal en una buena inclinación a través de la fuerza de otorgamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que escribe Rabash. El artículo se llama ¿Qué es la Torah? Habla únicamente contra la inclinación al mal en el trabajo. Está escrito: si sales a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos, y ves entre los cautivos una mujer hermosa y la tomas como esposa. Rashi interpreta: la Torah habla solo en contra de la inclinación al mal, que si el Creador no se lo permite a ella, Él se casará con ella bajo prohibición. Deberíamos entender esto. ¿No sería mejor si el Creador no hubiera dado la fuerza a la inclinación al mal para incitarlo a transgresión? En ese caso, ¿no sería necesario permitirla? Porque entonces él no se casaría con ella bajo prohibición. También debemos entender qué significa la interpretación de Rashi en el trabajo, en relación con el versículo si sales a la guerra, que habla de guerra opcional. ¿Qué es la guerra opcional en el trabajo? Además, debemos entender lo que nuestros sabios dijeron. He creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Parece que yo he creado la Torah para la inclinación al mal. Es decir, si no fuera por la inclinación al mal, no habría necesidad de la Torah. Aquí también deberíamos preguntar, pero él tenía otra manera, es decir, no crear la inclinación al mal, y entonces, de por sí, no habría necesidad de la Torah. Se sabe que solo gracias a la Torah el mundo existe. Como nuestros sabios dijeron, si no fuera por mi pacto día y noche, yo no establecería las ordenanzas del cielo y la tierra. Pero aquí eso implica que Él creó la Torah debido a la inclinación al mal. Deberíamos entender esto en el trabajo. Debemos saber quién es la inclinación al mal, para quien se tuvo que crear la Torah. Como está escrito, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. También debemos entender por qué la Torah se llama un condimento. Vemos que cuando cocinamos un plato para una comida, para que el plato sea sabroso,
ponemos un condimento en el plato. Eso significa que lo principal es el plato y el condimento es solo una adición que le da sabor. Pero según lo que se dice, la Torá es solo un condimento. Se deduce que lo principal es la inclinación al mal. Y la Torá solo le da sabor a la inclinación al mal. ¿Cómo podemos entender esto, ya que la Torá es lo principal, como está escrito? Porque son nuestras vidas y la duración de nuestros días. De acuerdo con lo que se explica en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, entendemos que la inclinación al mal es el deseo de recibir deleite y placer que se llama inclinación al mal. Esto es lo principal de la creación. Es decir, lo que podemos decir es que se hizo algo nuevo en el mundo, que no existía antes de que Él lo creara. Y esto es solo el deseo de recibir placer. Este deseo, el deseo de recibir deleite y placer, no existía antes de la creación del mundo, ya que en el Creador no hay carencias o deseos que Él necesite recibir. Él dice allí, ¿por qué Él creó este deseo? Es para el propósito de la creación, ya que la creación del mundo ocurrió porque Él desea hacer el bien. Y vemos en nuestra naturaleza que el Creador hizo que haya deleite y placer solo de las cosas que el cuerpo anhela. Además, la medida de deleite y placer depende del anhelo. Por esta razón, Él creó en nosotros un deseo de recibir deleite y placer. Y esto es lo principal de la creación. En otras palabras, si este deseo de recibir no existiera en el mundo, no habría nadie para recibir el deleite y el placer que Él desea otorgar a las criaturas. Se deduce que lo principal de la creación es el deseo de recibir deleite y placer. Y sin eso es imposible hablar de creación. Sin embargo, debemos entender por qué el deseo de recibir se llama inclinación al mal. Y si es realmente malvado, ¿por qué lo creó? El hecho es que, dado que el Creador quería que no sintieran desagrado cuando reciben el deleite y el placer, y que esto también está en la naturaleza que creó el Creador, en la que cada rama quiere parecerse a su raíz. Y en tanto nuestra raíz, es decir, el Creador, es el dador, y los seres creados que deben recibir de Él son opuestos al Creador, entonces ellos sienten vergüenza por esto. Por esta razón se colocó un simsum y ocultamiento en el cual el deleite y el placer no iluminan a los kelim del deseo de recibir para uno mismo, sino solo ahí donde se quiere recibir el deleite y el placer únicamente porque el Creador quiere otorgar, ya que este era el propósito de la creación, ya que su deseo es hacer el bien a sus creaciones y la criatura quiere obedecer
el mandamiento del rey y por lo tanto recibe. Esta es una corrección llamada recibir con el fin de otorgar. Por esta razón, se hicieron dos sistemas de Kedushá, santidad, y sistemas de Tuma, impureza, y Klipot, cáscaras. Es como está escrito en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Él imprimió el deseo de otorgar en el sistema de Abiyá, de Kedushá, eliminó el deseo de recibir de ellos y lo colocó en el sistema de los mundos Abiyá de Tuma. Debido a esto, se han separado del Creador y de todos los mundos de Kedushá. Se deduce que este deseo de recibir se llama inclinación al mal, porque causa todo el mal en el mundo. Por eso, las criaturas no pueden recibir deleite y placer, y por eso permanecen sin la vitalidad de la Kedushá, ya que la luz y la abundancia no pueden iluminar en un lugar donde su uso estaba prohibido. Esto nos ocurre debido al descenso en cascada de los mundos donde de este deseo de recibir surgieron las Klipot en el mundo, que gobiernan al hombre, y él es completamente incapaz de salir de su gobierno a menos que sea mediante el poder de la Torá y las mitzvot, donde está la luz de la Torá, y la luz en ella lo reforma, lo que significa que lo libera del gobierno del deseo de recibir para su propio beneficio. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Por qué Rashi interpretó el versículo y la tomas como una esposa? Asumiendo la explicación de nuestros sabios, la Torah habla solo en contra de la inclinación al mal. Dejemos que coma carne de cadáveres sacrificados, pero no carne de cadáveres que no fueron sacrificados. Algunos preguntan, ¿por qué el Creador le dio a la inclinación al mal el poder de incitarlo a la transgresión? ¿No sería mejor si el Creador no hubiera inhabilitado al incitador y que así no hubiera necesidad de permitirle lo prohibido? Nuestros sabios dijeron sobre esto, la Torah habla solo en contra de la inclinación al mal. La respuesta es que en el trabajo, la inclinación al mal se llama el deseo de recibir para nuestro propio beneficio. Sin el deseo de recibir, no habría creación alguna. Donde quiera que el deseo de recibir ve algo de placer, quiere satisfacer su deseo. Y al querer satisfacer su deseo, es posible disfrutar de lo que anhela. En tanto, el Creador creó esta naturaleza, ella no sufre cambios. Sin embargo, hay lugar para las correcciones, y no es mediante cancelarlas, sino mediante agregarles algo, mediante lo cual esto se corrige. Sin embargo, esto no cambia la naturaleza, ya que el Creador creó la naturaleza, y el deseo de recibir es algo que el Creador creó. Por lo tanto, el hombre no tiene poder para cancelarlo. La corrección general es la intención de otorgar.
Esto se llama mitigación de los juicios, es decir, el juicio que se hizo, donde está prohibido usar el deseo de recibir y disfrutar en beneficio propio, es porque mediante él caemos en la disparidad de forma con el Creador. Sin embargo, cuando recibimos porque el Creador quiere que recibamos para nosotros mismos, sería mejor que prefiramos no recibir, y con esto se mitiga el juicio de prohibición por la recepción. Sin embargo, debemos saber que esta cualidad de recibir con el fin de otorgar es una corrección real. Es decir, el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, no puede hacerse realidad a menos que de esta manera, cuando se usa el deseo de recibir placer, uno aún permanezca en Devekut, lo cual es equivalencia de forma. Es decir, si uno recibe pero no disfruta, esta recepción no se considera como hacer el bien, ya que no hablamos de lo que uno recibe, sino de lo que uno disfruta. En otras palabras, el superior quiere que disfrute el inferior. Y si una persona no disfruta, entonces no ha recibido nada del superior. Esto se llama mitigación de los juicios. Esto es lo principal de la completitud. Sin embargo, hay cosas que se pueden clasificar desde la perspectiva de las raíces superiores, por lo que funcionan para otorgar. Y hay cosas que están prohibidas de usar, incluso para otorgar. En otras palabras, una persona no puede decir que quiere hacer algo que está prohibido, pero que tiene la intención de otorgar. Si la cosa está prohibida, es porque con respecto a la rama y la raíz, hay cosas que la Torá prohíbe y hay cosas que la Torá permite. En general, debemos hacer 3 discernimientos en la Torá. 1, mitzvah. 2, algo permitido. 3, algo prohibido. Debemos tener cuidado con la mitzvah y con la transgresión, incluso con un acto sin intención, porque hay un asunto de mitzvah en la práctica, incluso cuando no hay intención. Del mismo modo, con la prohibición, hay una transgresión en la acción, incluso sin ninguna intención. Pero el trabajo principal sobre la intención es en lo que está permitido. Cuando no hay mitzvah, al hacerlo, pero no hay transgresión si uno no lo hace. Luego, cuando uno hace lo que está permitido, es decir, cuando uno se dirige, cuando hace algo permitido, que sea en nombre de los cielos, eso ingresa a la Kedusha. Entonces, esto se llama una mitzvah. En otras palabras, sale de ser permitido y entra en el marco de la mitzvah. Y precisamente aquí está la guerra principal contra la inclinación, ya que el cuerpo nos dice que no hay prohibición. Y entonces, ¿por qué negarse a hacerlo? Pero cuando una persona debe responderle, puede decirle, debo realizar una mitzvah.
Por lo tanto, cuando realizo una mitzvah, he hecho algo. Cuando no cometo una transgresión, también tengo una mitzvah. Como dijeron nuestros sabios, si se sentó y no cometió una transgresión, es como si realizara una mitzvah. Sin embargo, cuando me dices que haga algo que está permitido, incluso aunque no puedo enfocarlo en nombre de los cielos, esto no es una mitzvah. Por lo tanto, no he hecho nada y no quiero ser un trabajador ocioso, lo que significa hacer cosas que son un desperdicio. Se deduce que con relación a las mitzvot y las transgresiones, el trabajo es obligatorio, pero con lo que está permitido, ahí donde no hay imperativos relacionados con este acto, específicamente entonces la intención lo hace realidad, admitiéndolo en la Kedusha. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que Rashi interpretó sobre el versículo, si sales a la guerra, cuando habla de guerra opcional. En el trabajo debemos interpretar que permiso como apuntar hacia el deseo de otorgar. Existe el trabajo principal sobre la inclinación al mal. Como no hay prohibición en el acto, la inclinación ve que la persona quiere arrancarlo del mundo. Es decir, con respecto a las mitzvot y las transgresiones que una persona hace en acción, la inclinación no muestra mucha resistencia, ya que la persona no dice que quiere trabajar solo en beneficio del Creador. Pero cuando comienza a trabajar con la intención de otorgar, y no en beneficio del cuerpo, comienza el verdadero trabajo con la inclinación al mal. Dado que la Torah y las mitzvot fueron dadas para purificar a Israel, como está escrito, estas son las palabras de nuestros sabios cuando preguntaron, ¿por qué debería importarle al Creador si uno mata por la garganta o por la nuca? Después de todo, las mitzvot solo se dieron para purificar a las criaturas. Y esa purificación significa la purificación del cuerpo turbio, que es el propósito que surge de la observación tanto de la Torah como de las mitzvot. De esto se deduce que solo cuando hablamos con el cuerpo acerca de la intención en nombre de los cielos, cuando queremos anular el beneficio propio, entonces es cuando surge la verdadera disputa con el cuerpo. Esto es evidente precisamente cuando hay una guerra contra la inclinación a los asuntos permitidos. En ese momento, la guerra no es por el acto, ya que no hay ninguna prohibición sobre la acción. La guerra puede ser solo contra la intención, cuando una persona quiere que sea solo en beneficio del Creador y no por el beneficio del cuerpo. Más bien, él quiere matar al cuerpo, como dijeron nuestros sabios. La Torah existe solo en alguien que se mata por ella. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué la Torah permitió la mujer hermosa si la Torah habla solo en contra de la inclinación al mal? Después de todo, el Creador tenía una manera más fácil.
donde no se necesitara permitir una mujer hermosa, lo cual significa que no le daría la inclinación al mal el poder de incitarlo y no necesitaría cambiar y permitir algo prohibido. ¿Cuál es la respuesta? La Torá habla solo en contra de la inclinación al mal. Literalmente, es muy difícil entender el asunto de la prohibición de una mujer hermosa. Es justo como hay quienes preguntan, ¿por qué la Torá no permitió otras prohibiciones cuando uno siente un gran deseo por lo prohibido? De hecho, deberíamos responder sobre esto, que no tenemos idea sobre la Torá y las Mitzvot, y que esto es inconcebible para el intelecto humano. En cambio, este es un asunto espiritual que el Creador sentenció, como dijeron nuestros sabios. Uno no debe decir, la carne de cerdo no se puede, sino más bien se puede, pero ¿qué puedo hacer si mi Padre en el cielo así lo decretara sobre mí? En otras palabras, toda la Torá y las mitzvot son decretos del Creador, y el intelecto del hombre no llega ahí. Naturalmente, no podemos preguntar, ¿por qué la Torá permitió a una mujer hermosa? Deberíamos interpretar lo que preguntamos. ¿Cuál es el significado de he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento? Esto implica que la inclinación al mal es el asunto principal y que la Torá no es el elemento principal. Adición al plato. De acuerdo con lo que se explica en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, lo principal de la creación es el deseo de recibir deleite y placer. La razón por la cual el Creador creó el deseo de recibir es que desea hacer el bien a sus creaciones. Pero debido a la disparidad de forma entre el dador y el receptor, nos fue dado corregirla mediante el trabajo para que funcione para otorgar, mediante lo cual se corregirá la disparidad de forma en el deseo de recibir. Por lo tanto, se deduce que lo que recibe placer es principalmente el deseo de recibir. Sin embargo, si recibe para su propio beneficio, se llama inclinación al mal, porque la disparidad de forma en él hace que se separe del Creador. Y el deleite y el placer no alcanzan a los kelim separados, debido a la corrección del simsum. Por lo tanto, para que el deseo de recibir pueda recibir el deleite y el placer, la inclinación al mal debe recibir un condimento. Por lo que habrá un sabor en el deseo de recibir, lo que significa que habrá deleite y placer en el deseo de recibir. Si no se le da el condimento, que es el deseo de otorgar, no habrá sabor en el deseo de recibir, porque no tendrá nada, ya que el deleite y el placer no llegan ahí. Sin embargo, hay 4 discernimientos que hacer aquí. 1, el kli, que recibe el placer. 2, el placer que recibe el kli debe tener un sabor agradable, es decir, no debe tener vergüenza, sino que se debe sentir un buen sabor. 3. El buen sabor es el deseo de otorgar. Esto se llama el deseo de otorgar condimentos
al plato para que sea sabroso. 4. Es posible recibir este sabor llamado deseo de otorgar, específicamente a través de la Torá, como está escrito: he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Eso significa que la Torá, es decir, la luz dentro de esta, da el deseo de otorgar. Y el deseo de otorgar da un sabor que elimina la vergüenza del plato, porque la vergüenza echa a perder todo el sabor que se puede encontrar en el plato. Y entonces el dador no puede dar ninguno de los placeres reales, ya que cuando estos alcancen los kelim de los inferiores, todo se echará a perder. Este es todo nuestro trabajo, obtener kelim que sean adecuados para la abundancia. Ahora podemos interpretar lo que la Torá habla solo contra la inclinación al mal. Todo lo que está prohibido o permitido está de acuerdo con lo que decretó el Creador. Es decir, hay cosas que pueden corregirse y admitirse en Kedushá, incluso antes del final de la corrección. Y es por eso que nos dieron 613 mitzvot. Esa es la razón por la cual la Torá permitió a la mujer hermosa a través de las correcciones presentadas en la Torá. Esto está por encima de nuestro intelecto para lograr lo que el Creador permite y lo que el Creador prohíbe. Por lo tanto, no tenemos idea como para poder preguntar por qué Él permitió la Torá, ya que todo el asunto de la Torá y las mitzvot es purificar a Israel con ellos. Por lo tanto, eso que la Torá permita a una mujer hermosa a través de las correcciones, también tiene la intención de purificar a las criaturas. Rav. Bueno, es un artículo que tal vez es un poco diferente, pero vamos a contestar preguntas ahora para ver si podemos digerir las respuestas y entender esto de una mejor forma. Empecemos con el grupo focal. Rav, al principio de este artículo hay una pregunta con respecto a el permiso de una mujer hermosa y al final su respuesta, ¿por qué hay tal permiso? Es porque el Creador está por sobre nuestro intelecto y nosotros no seremos capaces de revelar esto. No entendí exactamente qué significa este permiso y qué es lo que nos está tratando de decir, porque no entendí exactamente lo que está tratando de decirnos, Rav. Que nosotros necesitamos ir por encima de la razón y entonces hay un trabajo especial aquí en contra de ese placer que nosotros no podemos superar. Sin embargo, en la manera en que nosotros lo recibimos, y específicamente a través de esto, llegamos a un estado en el cual todas las revelaciones del deseo de recibir y el deseo de otorgar serán percibidos en nosotros en una forma directa. Alumno, también menciona aquí, en este artículo, este tema de la guerra, es decir, el placer que él describe aquí es un gran placer. Entonces, ¿por qué es permitido este gran placer? No entendí el contexto,
Rav, el permiso no tiene nada que ver con que se lo está dando a un grande o un pequeño, tiene que ver con el tipo de placer y no de acuerdo al tamaño del placer. Y entenderemos, vamos a ver esto, vamos a aprender esto. Mientras tanto, piensa. África. Gracias, Rav. Nuestra pregunta, ¿deberíamos de no se entendió, disculpen? ¿Cómo vas a trabajar con ese placer que se llama una mujer hermosa? Alumno, no sabemos lo que esta mujer, no sabemos qué es esta mujer hermosa, qué es la mujer hermosa con relación a la inclinación al mal y cómo diferenciamos una cosa con la otra. Rav, es de acuerdo a lo que tú sientes. Una mujer hermosa es una mujer o cualquier otra cosa, no importa qué, que tú ves que no puedes relacionarte con eso de otra forma que lo que genera tu deseo de recibir. Alumno, gracias. PT 35. Rav, vemos que en nuestro mundo también nosotros vemos que hay una diferencia en cuando uno come algo, uno llena su estómago y como el sabor de la comida. ¿Y cómo funciona la espiritualidad, Rav? En la espiritualidad solamente funciona de acuerdo al sabor. Es decir, que por sobre el placer uno debe crear una vasija. Alumno, ¿y qué tiene que ver los sabores aquí, Rav? Los sabores, tú tienes que trabajar de acuerdo a estos placeres y sentir ese placer. Alumno, yo también quiero hacer una pregunta, Rav, ¿puedo? Rav, sí. Alumno, está escrito aquí que hay cosas que no son permitidas aún si son para otorgar. ¿Esto significa que no le hagas a tu amigo lo que tú odias? Rav, podría ser, sí, alumno. ¿Puede usted dirigirme un poco? ¿Qué significa esto, Rav? No. No tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Toronto 2. Rav aquí da ese ejemplo de la especie que a pesar de la especie es mezclada con la comida, le da un buen sabor a la comida. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir ese deseo de otorgar para que el Creador pueda ser revelado con su luz, entonces, ¿qué es lo que agrega? Es decir, nosotros no sentimos que el sabor mejora, más bien sentimos lo opuesto. Sentimos que el sabor es como polvo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es este condimento en nuestro trabajo para que podamos sentir el buen sabor en el camino a revelar estas vasijas de otorgamiento? Rav. El condimento es ese sabor que nos agrega anhelo, sin el cual, sin este sabor, no sentiríamos una atracción, un anhelo hacia lo que queremos. Persheva 1, damas. Rav, quería preguntar. La psicología habla mucho sobre las cualidades de la persona, su niñez, sus amigos, sus experiencias. Aquí está escrito que no importa qué ocurre en el pensamiento, si tus cualidades, vendrá el condimento y corregirá todo. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos tener cuidado con nuestros pensamientos
¿O no deberíamos de preocuparnos por eso? Porque todo será corregido. Rav. Todo es corregible. Sí. Latin 14, adelante, amigos. Querido Rab, todo el mal del mundo que hoy vivimos a partir de la inclinación al mal pareciera un error de diseño o un juego perverso. ¿Qué esperanzas tenemos de que el mundo avance hacia la corrección como ha decretado el Creador? כל הרע שיש בעולם נובע מהיצר הרע. זה נראה שזה כאילו איזושהי טעות בעיצוב או איזשהו משחק מאוד 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 רע. איזה תקוות יש לנו שהעולם יתקדם לקראת התיקון כפי שקבע הבורא? מפני שהבורא הוא סובב את כל העולם על ידי ייסורים. Porque el Creador mueve todo el mundo gracias o a través del placer o el sufrimiento. Por eso nosotros ciertamente estamos avanzando en la dirección correcta. La pregunta es, ¿en qué medida aceptamos recibir este camino? ¿Y en qué medida nosotros apresuramos nuestro desarrollo? ¿Nos implementamos o invertimos en lo que el Creador quiere revelar? Esta es la pregunta. Bueno. Cabyu 22. Damas, gracias Rav, Clima Mundial. ¿Cómo puedo orar por esta intención de otorgar? Oro, pido que yo me convierta en un cero o debo pedir que yo tenga la capacidad de recibir para otorgar. Rav, eso depende de en qué grado nos encontramos. PT5. Está escrito que lo más importante es el permiso. ¿Qué es el permiso? ¿Qué permiso? ¿Qué es lo que quiere decir cuando habla sobre el permiso, Rav? Hoy, en el trabajo, nuestro trabajo, es que la persona siente que tiene frente de sí diferentes o varios discernimientos o varias acciones y algunas decisiones. Y la persona necesita elegir de esas decisiones cuál es el camino que lo llevará hasta la adhesión con el Creador. Alumno, ¿puede usted darnos un ejemplo? Entiendo la teoría, pero prácticamente durante el día, ¿qué significa que yo estoy realizando, trabajando en este permiso? Cuando yo en todo, en cada estado, en cada acción, en cada movimiento, en cada decisión, yo elijo que sea para otorgar en vez que sea para recibir. Alumno, ¿puedo agregar una pregunta? Sí, Raf. Alumno, al final parece que nuestra preocupación principal es cuánta luz que reforma podemos despertar sobre nosotros, ¿sí? Entonces, hemos pasado a través de diferentes acciones, hacemos diferentes acciones. ¿Qué es lo más efectivo para despertar esta luz que reforma? Rav, lo que él escribe, que no depende del artículo que estamos leyendo, más bien la medida que entendemos que estamos en el camino que nosotros decidimos. Nosotros estamos decidiendo esa acción, estamos decidiendo la esencia a través del cual avanzamos, porque nosotros tenemos que llegar al amor, simplemente el amor. Y aquí está todo
todo el punto. Es decir, que nosotros no somos capaces, alumno. Entonces, quiero resumir sus dos respuestas. Aquí habla sobre la guerra, que la guerra es justamente sobre la inclinación. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear sobre la inclinación. Rav, sí, exactamente. Nosotros no podemos conectarnos, pero el trabajo o la pregunta es, ¿qué es lo que queremos recibir? ¿Qué es lo que queremos recibir de este trabajo? Esa es nuestra intención. Alumno, gracias. Mercas 1. Leímos que la Torá habla solamente en contra de la inclinación al mal. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza el reconocimiento del mal antes de la entrada al palacio del rey? Rav. Antes de entrar al palacio del rey, nosotros debemos estar de acuerdo y debemos avanzar y tratar de avanzar en este camino que nos lleva al palacio del rey. Alumno, ¿qué significa que nosotros estamos de acuerdo, Rav? Aceptamos las condiciones que el Creador nos está imponiendo. Alumno, ¿y qué es lo que caracteriza qué es lo que caracteriza esto? Que antes de entrar al palacio del rey nosotros estamos de acuerdo, aceptamos? Rav, sí. Carmiel. Gracias, Rav. Escribe con respecto a la mitigación o endulzar los juicios. Cuando yo recibo para recibir, ¿yo atraigo juicios sobre mí? Rav, por supuesto. Alumno, entonces en algún momento yo llego a un cierto límite y luego empiezo a recibir castigos. Rav, sí. Alumno, ¿y esto se recibe como un golpe? Rav, típicamente sí. Moscú 3. Gracias, maestro. Aquí, cuando habla sobre el hecho de que uno debe tomar una mujer hermosa, habla mucho aquí sobre por qué está permitido. Pero si tomamos esta mujer hermosa de sus enemigos, significa... ¿Qué significa esto de tomar una mujer hermosa de nuestros enemigos cautivos? Rav, significa que es un sistema completo. Pero dejemos esto por un momento. Vamos a volver a hablar sobre esto. Vamos a escrutinar primero lo que está ante nosotros y vamos a volver a esa pregunta más tarde. Tel Aviv 3. Alumno, escribe aquí que la persona recibe porque el Creador quiere que reciba, pero hubiera sido mejor para la persona que no hubiera recibido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es que una persona puede convertir un placer que realmente quiere y se convierte en algo que realmente no quiere? ¿Eso tiene que ver con la lujuria? Rav, la pasión no desaparece. Es más conveniente para él, es decir, no puede sobreponerse a ese deseo, a esa lujuria, es decir, su actitud y para corregir. Más bien, simplemente no puede, por lo tanto, se distancia de ese placer. Alumno. Alumno, cuando nosotros queremos activar esta intención, no somos atraídos a ella. Y todo ese placer que uno quiere recibir para recibir, ¿con qué reemplazamos esto para poder realizar una acción con el beneficio del Creador, Rav?
de esto trata esto. Uno tiene que tener un anhelo, una pasión para otorgar. Alumno, sí, pero no hay tal pasión o deseo. No hay impulso para eso. Rav, claro, no hay impulso. Sí, es verdad, pero tenemos que, sin embargo, aprender cómo recibir para otorgar. Rehobot 1. Buenos días. ¿Acaso puede contestar dos preguntas? ¿Por qué tengo la sensación que, de acuerdo al artículo, que la Torah no es suficiente? La Torah no es suficiente para darnos este anhelo que se llama otorgar. No entendí realmente. La Torah no nos empuja hacia actos de otorgamiento, eso está claro. Eso es algo que nosotros debemos realizar en las conexiones entre nosotros. Y a raíz de que nosotros queremos llegar a esos actos de otorgamiento, entonces seremos capaces de gradualmente acercarnos a la implementación. Alumna. Y en el artículo había una palabra que no entendí, una palabra. Voy a leer el escrito del artículo. A través de esto podemos entender lo que preguntamos, lo que Rashi explica sobre tú tomas una mujer como esposa y la Torah habla solamente sobre la inclinación al mal. Sería mejor ¿qué significa cuando solamente habla sobre los disculpen. Querido Rav, quería escrutinar el tema de la vergüenza. Porque de hecho la vergüenza es lo que crea placeres. Por lo tanto, podemos relacionarnos con la vergüenza, con las tres cosas que son mencionadas aquí. La vergüenza es una mitzvah, pero depende del permiso. No se entendió la pregunta. Rav, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Acaso deberíamos de tener vergüenza de solamente una cosa, que vamos a... No está claro lo que estás tratando de decir, dice Rav. Todo viene de la vergüenza, ¿sí? Es lo que nos permite no nos impide recibir toda la abundancia de arriba, de los cielos. Rav, bueno, vamos a acercarnos más a ese concepto. Mientras tanto, no vamos a hablar de esto. H4. Rav, buenos días a todos. Rav, ¿acaso hay alguna forma que podemos retirar el ego o cansar el ego para tener más espacio? Rav, solamente a través de la conexión entre nosotros. Unidad 2. Gracias, Rav. Una pregunta. Escribe lo siguiente. Si recibe pero no tiene placer, esta recepción no se considera como que ha hecho el bien. Estamos hablando de lo que recibe, es decir, que el superior quiere que el inferior disfrute, y si la persona no tiene placer, significa que la persona recibió nada del Creador. Eso se llama la mitigación de los juicios. ¿Cuál es la relación entre la mitigación de los juicios y el hecho de que la persona no recibe nada del superior? Rav, no recibió porque no sintió placer.
Dice Rav, alumno, ¿y dónde está la mitigación o el endulzar aquí, Rav? Porque al tener algún tipo de contacto hay la mitigación de los juicios, pero no está recibiendo para otorgar. Alumno, ¿cuál es la definición de mitigar o endulzar los juicios? Habla aquí sobre la inclinación de otorgar, es endulzar a los juicios. ¿Cómo se relaciona esto con la intención para otorgar? Rav. No tengo una respuesta. No tengo respuesta de acuerdo a lo que tú estás preguntando. PT 31. Pregunta, cuando él escribe que recibe porque el Creador quiere que él reciba, la pregunta es, en todas las situaciones que vivimos de día a día, ¿acaso hay algo ahí oculto que queremos otorgarle al Creador? Claro que sí, dice Rav. Alumno, ¿y cómo podemos identificar estas cosas que queremos otorgar al Creador? Rav, tú tienes que escrutinar eso y ver, alumno. Es un tema de escrutinio, dice el alumno. Rav dice que sí, es un tema de escrutinio. Mac 4. Rav, mi cli no es adecuado para que la luz se vista en él, y cuando sí puedo atraer la luz, siento una sensación de vacío. ¿Cómo podemos recibir esas vasijas que son adecuadas a la luz superior? Rav, tienes que escrutinar esto, tienes que organizar esto. Mientras tanto, tú no sientes esas vasijas. Alumno. Pero están dentro de los amigos. En los amigos, entre ustedes, están ahí, existen. Beersheba. Buenos días, Rav. Buenos días, de escena global. Con su permiso, quiero leer dos cosas. La primera está en el medio, en algún lugar, donde está escrito: la guerra puede ser solamente con la intención que quiere ser para el beneficio del Creador, no el beneficio del cuerpo. Y la próxima página dice: corregir y poner en la Kedushá aún antes de la corrección, el fin de la corrección. Es para eso que se nos dio la mitzvot, y la Torah también permite a la mujer hermosa. Esto nos indica que nosotros podemos trabajar con la inclinación al mal cuando nosotros lo hacemos con la intención de otorgar. Entonces mi pregunta es la siguiente, Rav. Está escrito aquí que está el fin de la corrección de las 613 mitzvot, y las 7 mitzvot de los hijos de Noach no son incluidos en esto. Es decir, las naciones del mundo pueden recibir esto para trabajarlo correctamente sin hacer las 613 mitzvot. Rav. Sí. Alumno. Y una pregunta adicional, con su permiso, Rav. Está escrito que tenemos que trabajar por sobre la razón, porque ese es el camino del trabajo de la Torah, porque no tenemos ninguna forma de entender esto. Es decir, hasta el fin de la corrección tenemos que estar por sobre la razón. Rav. Nosotros necesitamos en todas nuestras acciones estar por sobre la razón, por sobre recibir. Gracias, Rav, dice el alumno. Latin 22, da más adelante. Buenas noches, querido Rav y Cli Mundial. La mujer hermosa solo la vemos con el intelecto, los sentidos. Solo la podemos ver realmente como es, otorgándole al Creador. Es cuando el Creador nos otorga, nosotros distinguimos en este otorgamiento
La mujer hermosa. PT6, damas. Hola, Rav, amigos. Escribe que con respecto al permiso, no hay ningún problema, pero cuando lo hacen en nombre del Creador, entra la Kedusha. La pregunta es si estamos haciendo esfuerzos en esfuerzos con los amigos, ¿es una mitzvah o es Kedusha? Es una mitzvah. Es decir, ¿no hay elección con esto, Rab? No, no hay elección, ninguno. Los amigos, ama a tu prójimo como a ti mismo, todo esto es la mitzvah más grande, alumna. ¿Acaso podemos recibir un ejemplo tangible de lo que es algo que es un permiso? Rav no da un ejemplo, dice, tienes que tratar. Ita 3. Essere un lavoratore inattivo, cioè fare cose che sono uno scarto. ¿Cuál es el significado de ser un operador pasivo y hacer cosas que son permitidas? Rav, mitzvah, hay una mitzvah, hay una transgresión y algo que es permitido. Creo que eso es lo que él quiere decir, ¿sí? Está preguntando qué significa siéntate y no haz nada, es mejor. Por lo tanto, si yo no hago nada, estoy haciendo algo. Alumno. Está escrito en un párrafo aquí, como esos sabios dijeron, él no tuvo una transgresión cuando tú me dijiste que hiciera algo sin permiso, aunque yo no puedo apuntar o dirigirme al Creador, por lo tanto no es una mitzvah y por lo tanto no he hecho nada y no quiero ser ¿qué significa ser un trabajador pasivo, Rav? Que gracias a esto, él no hace nada, no avanza, no se aleja, no se acerca. Eso es lo que significa ser un trabajador pasivo. Belarus. ¿Cómo batallo contra la inclinación al mal en forma correcta y que se convierte en la inclinación al bien? ¿Hay alguna recomendación, Rav? En primer lugar, necesitamos entender qué es la inclinación al mal y qué acciones de nosotros causan el escrutinio de la inclinación al mal. Entonces podremos trabajar en contra y en la forma opuesta. Hola, Rav, Clima Mundial. ¿Qué significa? ¿Qué es la hermosura? ¿Qué es hermosura en la espiritualidad, Rav? La hermosura en la espiritualidad es la habilidad de recibir para recibir o recibir para otorgar, dependiendo qué tipo de belleza. Alumno. Depende de las correcciones, Rav. Bueno, si es una dirección, sí, y si es la otra dirección, no, alumno. Es decir, eso es algo que adquiere, una cualidad que podemos adquirir, Rav. La belleza en la espiritualidad es solamente lo que tú puedes adquirir en la luz reflejada, lo que se viste en la luz reflejada. Kiev 1. Querido Rav, este ejemplo de una mujer hermosa es un ejemplo de usar la lujuria para otorgar. Rav, en general, sí. Alumno. Y
¿Cómo podemos usar tal deseo tan poderoso para que sea para otorgar? Rav, tenemos que ver esto, tenemos que aprender más. Mientras tanto, no está claro cómo es posible para recibir, para otorgar. Alumno, sí, pero si estamos hablando de todos los deseos, esos deseos fuertes que aparecen en la persona, está escrito aquí que tenemos que preparar las vasijas para recibir esta abundancia del Creador. ¿Cómo podemos preparar las vasijas para recibir esta abundancia? ¿Él quiere que recibamos esto? Rav, claro, sí, sí. El Creador está interesado en que nosotros recibamos todo, pero en la luz reflejada. Alumno. ¿Y cómo podemos construir tal luz reflejada, Rav? Bueno, eso es lo que aprendemos. Solamente que nosotros nos conectamos juntos, entonces nuestra luz será suficiente para recibir, para otorgar. Cabio 9. Hola, Rav. Hola a todos. Rav, está escrito en este documento. Los sabios dijeron que la Torah existe solamente en uno que se pone, que se mata a sí mismo. ¿Qué significa que uno se pone a la muerte a través de la Torah? Rav, que la persona para acercarse a la mitzvah tiene que renunciar a su deseo de recibir, es decir, recibir para recibir, y necesita corregirlo para que su deseo sea para otorgar, entonces recibir para otorgar cualquier cosa que tiene enfrente de sí mismo. Checoslovaquia 5. Gracias, Rav. Tengo una pregunta, pero usted contestó. ¿Qué significa matar nuestro cuerpo y cómo lo podemos hacer? Bueno, gracias. Noreste, USA. Gracias, Rav. Está descrito en forma tan hermosa que hay una vasija y dentro de ella esos sabores. Y esos sabores son creados a través de los condimentos y los condimentos son la Torah y la luz. Y aquí viene la pregunta. Todos los días en nuestra decena estamos tratando de conectarnos. Y hay como un rechazo, hay un acercamiento. ¿Cómo podemos atraer esta luz, esta Torah como condimento para que podamos conectarnos completamente? Rav. ¿Cómo podemos atraer esta especie, este condimento para conectarnos? Alumno. La luz, la luz. La luz como condimento, Rav. Por favor, repite la pregunta, dice Rav. Alumno. ¿Cómo lo hacemos para que las relaciones que tenemos, que queremos conectarnos en la decena, cuando nosotros elevamos una plegaria, ¿cómo podemos atraer esta luz? Rav, la luz que nos conecta es con nuestra intención común. Trata de conectarte con los amigos y todos juntos piden, imploran unidad y entonces tendrán éxito. La respuesta es simple. Tantas preguntas, pero en general esta es la respuesta. Francés 1.
לא שומעים. No se escucha. Question de Rui. Oh, Quel est notre travail dans la dizaine pour obtenir les kelim qui conviennent afin de recevoir ¿Cuál es el trabajo en la decena para recibir las vasijas correctas, para recibir los placeres verdaderos? ¿Y qué son los placeres verdaderos? Rav, los placeres verdaderos es que podemos recibirlos porque estarán en vasijas de otorgamiento. Tanto los placeres como la vasija tendrán la misma cualidad de otorgamiento. Eso es considerado el verdadero placer. Es decir, si nosotros recibimos en la vasija de recibir para otorgar, entonces el placer permanece dentro de la vasija y es posible disfrutarlo. Bueno, Latín 8. Latín 8. Shalom, Rab. Shalom. ¿Es correcto decir que cuando hablamos de la Torah estamos hablando de la luz reflejada y esto es lo que nos conecta con el Creador? האם זה נכון להגיד שאנחנו מדברים על התורה, אנחנו מדברים על האור החוזר, וזה מה שמחבר אותנו לבורא? אי אפשר להגיד. Sí, puedes decir eso. No es totalmente preciso, pero sí puedes decir eso. Turquía 9, damas. Hola, Rav. ¿Dónde está la vergüenza y el secreto que hay en el deseo de recibir? Rav, no entendí la pregunta. Tal vez se está preguntando ¿dónde puedo ver esa vergüenza en el deseo de recibir? ¿Acaso está oculto? Rav, la vergüenza existe dentro de la persona en su deseo de recibir. Si no cubre el deseo de recibir con una intención para otorgar, entonces siente la vergüenza, es decir, que no lo pudo cubrir. Si cubre la vergüenza, es decir, con una intención de otorgar, y esta cubre la vergüenza, entonces no lo siente, no siente la vergüenza. Y si continúa cubriendo la vergüenza, llega al honor. Entonces ya tiene un resultado positivo. Bueno, Nueva York 3. Buenos días, querido Rav. ¿Qué es lo que puede ayudar a una persona a separarse de estas imágenes corporales de este artículo y adherirse a definiciones cabalistas? What can help a person? ¿Qué es lo que puede ayudar a la persona no usar esas imágenes corporales de este artículo, definiciones, más bien conectarse con definiciones de los cabalistas? Tienes que relacionarte a lo que se está leyendo con respecto a tu deseo de recibir, para otorgar, el volcar de un lado para el otro, el reemplazar la intención en aras de otorgar o para recibir, la conexión con los amigos. Eso, no hay más que eso. PT 14.
La inclinación al mal se revela solo cuando somos merecedores de la intención con el fin de otorgar. La inclinación al mal se revela en la intención para otorgar, Ken. Sí. Y nos escribe aquí que la intención específicamente lo hace como una realidad en donde entra a Kedusha. Esto, ¿qué podemos decir acerca de la realidad de las intenciones? La intención es todo. La intención lo es todo. Y aquello que existe y aquello que decimos corregir y cómo llegamos en contacto con el Creador, todo está en la intención. Pero aún así es solo una realidad interna. Es una realidad interior, interna, y está conectada a la luz superior. Pero esto también es interno, así se siente. No entiendo por qué estás tan... Quiero sentirlo en la realidad de las intenciones. ¿Y acaso te estoy deteniendo? No, solo que no sé cómo explicarlo. Ok, Latín 14. Hola, querido Ra, querido Cli Mundial. Mi pregunta es, ¿cómo se podría manifestar en nuestra decena la frase inclinación al mal y la Torah como condimento? Gracias. La intención al mal, bueno, la inclinación al mal se revela, ya sabemos nosotros, está compuesta de las relaciones entre nosotros en la escena que aún no hemos corregido. Y la sazón de la Torah es lo que nosotros queremos obtener a través de nuestro estudio, a través de nuestra conexión, para así estar más cerca los unos de los otros. Latín 10. Hola, querido Rab. La pregunta es, cuando recibimos en la luz reflejada, ¿debemos conectarnos para ver por fuera de uno mismo lo que está pasando? No. Nosotros vamos a ver esto dentro de nosotros. Mujeres PT 10. Una pregunta de una amiga. ¿Cuál es la conexión entre recibir con el fin de otorgar y la conexión con las amigas? La conexión con los amigos puede que sea algo externo, aún puede que no sea una vasija, pero recibir en áreas de otorgamiento ya es una conexión real. Y dentro de esa conexión nosotros creamos la vasija espiritual. ¿Y cómo hacemos una conexión simple hacia una conexión correcta? Al añadir la intención de otorgar. Turquía 8. Hola, Rab. ¿Dónde podemos encontrar la intención hacia el otorgamiento? La intención de otorgar, nosotros la podemos encontrar solamente en el Creador, que nos otorga a nosotros y nos da así la intención de otorgar. Moshe, ¿qué estamos haciendo ahora en la siguiente parte? Tenemos una observación del estudio de las 10 Sefiot, pero antes una canción.
הסבל האמיתי הוא מזה שהאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות, בהם מבחנים רבים ושונים. ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תדאג לאחרים. ולא ניתן למחוק את הפער, אפשר רק לקוות שנעלה מעליו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב. ולאחר המאמץ לאיחוד פתאום תראה איך מתפרצת הטינה. אתה גדל וגם השוני גודל, בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים.